Hola chicos, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El video de esta ocasión es para hablar acerca de la leyenda, que es uno de los ejercicios que le estoy pidiendo esta semana. Pues vamos a verlo y espero que disipe las dudas que puedan tener acerca del tema y de los ejercicios que vamos a realizar. Bueno, pues vamos a iniciar con la leyenda y su estructura. Eh, Aquí tenemos que una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, es decir, como nos los van contando. Nuestros abuelitos contaron leyendas a los papás nos los cuentan a nosotros se los transmitimos a nuestros hijos y así sucesivamente. Esa es la tradición oral, la cual se pasa de generación en generación. Tiene elementos imaginarios o maravillosos enmarcados en un contexto geográfico, es decir, que cada lugar, cada pueblo tiene sus propias leyendas. Ajá, y estas como se van transmitiendo, bueno, otros lugares las van conociendo, pero son sacadas de un lugar en concreto, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de su estructura. ¿Cómo está compuesta la leyenda? Pues es muy sencillo. Se construye, al igual que otras narraciones, de un planteamiento, de un nudo y de un desenlace. Bien, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El planteamiento o introducción. Aquí en esta parte se presentan a los personajes, se da a conocer cuál es la problemática que envuelve a estos personajes, es decir, el acontecimiento principal que se va a dar durante toda la narración. Hay un conflicto y también menciona en el lugar y el tiempo en que se está presentando. Aunque bueno, a veces algunos de estos datos falta, pero los personajes sí, son forzosos que los presentan en los planteamientos. Posteriormente tenemos el nudo del conflicto y estos constituyen el eje de la trama. Es decir, se va desarrollando el conflicto porque hablamos que en el planteamiento hay un conflicto, entonces este se va desarrollando, qué va pasando con los personajes, cómo se van enlazando un hecho con el otro hasta llegar a un clímax, es decir, la parte más intensa de la narración. Y es ahí donde nosotros podemos saber qué es lo que está pasando con los personajes. Y posteriormente, bueno, después de que ya supimos cómo se desarrolló todo el conflicto, pues viene el desenlace o el final, que se le da solución al conflicto. Y cuando hablamos de solución, no siempre hablamos de finales felices, pero sí sabemos qué fue lo que pasó y ya sabemos los detalles que en su momento no sabíamos. Entonces, ese es el nudo, el desenlace. Pasamos a los tipos de trama. Y tenemos aquí que las tramas pueden ser lineales o no lineales. Las tramas lineales se caracterizan por narrar los hechos de manera cronológica. Cuando hablamos de un trama, estamos hablando del desarrollo de los hechos en una narración, en este caso de la leyenda. Entonces, cuando vamos narrando los hechos, cómo fueron pasando desde principio a fin, a eso se le llama trama lineal, porque cronológicamente se van narrando los hechos. Primero pasó esto, después sucedió esto, después esto, y al final terminó en esto. Ese es un orden cronológico. Como cuando te dicen, a ver, platícame qué hiciste en el día. Ah, pues primero me desperté, me levanté, me vestí, tendí la cama, me peiné. Es decir, los hechos conforme van pasando, se van narrando, entonces esa es la trama lineal. Las tramas no lineales se caracterizan por reconstruir la historia sin un orden cronológico. Es decir, hemos visto, por ejemplo, en las películas, hay películas que inician con el final. Entonces pasan el final y después como que cortan
y empiezan a extender la historia y así como que, ¿qué pasó, no? De repente no sabemos. Ya cuando vemos toda la película completa nos damos cuenta que lo primero que pasó pues era realmente el final. Lo mismo pasa en las narraciones. Cuando una narración empieza con el final, entonces estamos hablando de un trama no lineal. Pero de eso nos podemos dar cuenta conforme vamos leyendo la narración y cuando llega el último nos damos cuenta que empezó con el final. O bien puede pasar que la trama empiece como a mitad del desarrollo. Entonces ya no en el final, sino a mitad del desarrollo. Entonces empieza a platicarnos una parte del desarrollo, se sigue y el narrador nos va envolviendo en su historia a manera de que al final de leer toda la historia nos damos cuenta que él no inició con el principio, sino que el planteamiento nos los da después. Entonces, insisto, ese tipo de tramas se llaman no lineales. Ahora vamos con los tipos de desenlace. Bueno, y es que todas las narraciones tienen un desenlace, aunque a veces decimos, no, pero si no dio fin. Vamos a ver por qué sucede ese tipo de cosas. Hay un tipo de desenlace que se llama cerrado. Estos producen la sensación de que la historia terminó, porque ya se explicó todo. Es decir, presentamos el conflicto, se desarrolló el conflicto entre los personajes y se solucionó. Y supimos que el final fue feliz o trágico o qué sé yo. Entonces, no nos queda ninguna duda con lo que pasó en ese tipo de desenlaces. Se llaman cerrados. Pasamos al siguiente, que es el desenlace abierto. Y estos producen la sensación de que la historia quedó inconclusa. Es cuando decimos, ay, pero si no tuvo un final. Es que estamos hablando de un desenlace abierto. No es que no tenga final, sino que el lector quiere causar cierta sensación de dudas, de expectativas, de intrigas al lector. Entonces, el lector es el que tiene la libertad de interpretar cómo pudo haber sido el final de la historia. Entonces, por eso lo deja de manera abierta, para que tu lector, pues, eches a volar tu imaginación y pienses en cómo pudo haber sido el final. Pasamos a los tipos de narradores y voces narrativas. Y en primero tenemos que hay un narrador omnisciente. Esto ya lo habíamos visto en clase el año pasado, pero vamos a recordarlo. El narrador omnisciente, recuerden que es aquel que sabe todo acerca de la historia, sabe cómo piensan los personajes, sabe qué sienten, sabe todo sobre ellos. Se caracteriza por ser objetivo. Y la voz narrativa que utiliza para contar esta historia es la tercera persona, es decir, estamos hablando de él o ellos. Entonces, de esta manera se narra ese tipo de historias. La voz narrativa, pues, es tercera persona. Pasamos al narrador protagonista. Ese tipo de narrador es como si estuviera actuando dentro de su propia narración. Es el que cuenta su propia historia. Solo conoce lo que ha visto o ha vivido, no sabe más allá. A diferencia del narrador omnisciente que todo lo sabe, el narrador protagonista no, porque en ese momento se supone que él está viviendo esa historia. Se caracteriza por ser subjetivo, porque al ser un personaje, pues él puede interpretar muchas cosas y puede que sus interpretaciones no sean las correctas. La voz narrativa que se usa para este tipo de narrador es la primera persona, es decir, yo o nosotros, si hablamos en plural. Ahora vamos a ver lo que es el narrador testigo. El narrador testigo es alguien que presenció la historia y la cuenta desde su propia perspectiva. Pues yo creo que esto pasó y así fue porque yo así lo vi, así vi que pasó, entonces lo cuento desde como yo pienso haberlo visto, ¿de acuerdo? Solo sabe aquello que presenció, de lo que se enteró por otros.
A diferencia también del omnisciente, que lo sabe todo, el narrador testigo solo cuenta lo que vio, no más. Él no sabe cómo piensan los personajes, no sabe todo. Entonces, nada más se limita a contar de lo que fue testigo. La voz narrativa que utiliza es la tercera persona, él o ellos. Entonces, estos son los tipos de narradores y voces narrativas. Ahora, de los ejercicios que les pedí en las fichas de trabajo, pues es lo que van a hacer. Esta información es la que les va a ayudar a hacer estos ejercicios. Y en esa parte les estoy pidiendo que coloquen cuál es el planteamiento de la leyenda que les puse, cuál es el nudo y cuál es el desenlace. Ya les expliqué a qué se refiere cada uno de estos momentos. Entonces, hay trabajos que me han enviado que prácticamente copian toda la historia. Y vamos a evitar hacer ese tipo de copias. A mí me interesa más que lean la leyenda y que ustedes la entiendan y que ya para hacer este ejercicio parafraseen lo que leyeron. Es decir, que con sus propias palabras me cuenten cuál fue el problema que se presentó en el planteamiento. Es decir, al principio, personajes y qué problemas se manifiestan en esa leyenda. En el nudo, igual con sus propias palabras, explíquenme cuál fue, cómo se desarrolló la historia, con sus propias palabras, porque si lo copian, pues no tiene caso porque van a terminar copiando toda la historia. Mejor con sus propias palabras es una forma de resumirlo. Y el desenlace, pues en qué terminó la historia. Eso es lo único que tienen que hacer, está muy sencillo. En este otro ejercicio les estoy pidiendo que coloquen el tipo de trama de la leyenda que van a leer, si es lineal o no lineal. Entonces ahí en información van a colocar si es lineal o no lineal. Es lo único que van a colocar ahí. En explica por qué, ahora sí, bueno, pues que la trama es lineal. ¿Por qué consideras tú que es lineal? Ahí es lo que me tienes que explicar. ¿Por qué consideras tú que es lineal? O que la trama no es lineal. Bueno, no lineal. Pero voy a explicar por qué considero que la trama no es lineal. Pues porque está narrada así, de esta manera, etcétera. Yo ya expliqué los tipos de trama. Ustedes me tienen que explicar la información que ustedes van a colocar ahí. El tipo de narrador, de igual manera. Ya sé que estoy viendo 3 tipos de narradores: omnisciente, testigo, protagonista. Entonces, según la leyenda que ustedes ya leyeron, ¿qué tipo de narrador está usando? ¿Cuál de las 3? Que pongo que es a lo mejor omnisciente. ¿Y por qué? Bueno, ahora voy a explicar por qué considero que es omnisciente. Pues porque está narrada en tal persona. Además, me doy cuenta que el narrador sabe lo que va a pasar, sabe cómo piensan sus personajes, qué sé yo. Es decir, tienen que explicar por qué. Y lo mismo con el desenlace. ¿Es abierto o es cerrado? ¿Lo terminó o lo dejó a la imaginación del lector? Entonces ahí está a lo mejor un poquito más fácil determinar cuándo es un desenlace abierto o cerrado, pero de todas maneras van a explicar por qué. Y esos son los 2 ejercicios que les estoy pidiendo. Espero que no tengan un problema y si lo hay, ya saben que me pueden contactar. Tienen mi WhatsApp, por Messenger, Facebook o por el medio que ustedes consideren más apropiado. Pues eso es todo, chicos. Hasta la próxima.